Hola muchachos, en esta ocasión vamos a hablar tanto de los conceptos como de los comandos necesarios para crear listas de control de acceso o ACL para direcciones IP versión 4 o para redes IP versión 4. ¿Sí? Rápidamente les comento, las ACL son listas de control, como su nombre lo dice, funcionan para controlar el tráfico dentro de una red, ya sea en algún puerto específico o en alguna red específica si lo hacemos desde la entrada de un router o hacia la salida de un puerto, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Sí, hay varios tipos de listas de control de acceso. Las estándar son las más comunes, ahorita vamos a ver todos los tipos, pero primero hay que definir qué es lo que nos permite hacer una lista de control de acceso. ¿Sí? Una ACL es una serie de comandos del iOS, o sea, el sistema operativo de Cisco, que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete. De forma predeterminada, un enrutador no tiene ninguna ACL configurada. Sin embargo, cuando se aplica una ACL a la interfaz, el router realiza la tarea adicional de evaluar todos los paquetes de red a medida que se pasan a través de la interfaz para determinar si el paquete se puede reenviar. Sí, aquí es importante, nos menciona que por defecto ningún router tiene activada la opción de ACL o no tiene ninguna lista aplicada, pero una vez que activamos por lo menos una, entonces en esa interfaz ese router va a estar revisando todo el tráfico para ver si alguno de los paquetes cumple con alguno de los requerimientos, ya sea para permitir o para bloquear, dependiendo de cómo se hayan configurado las listas de control. Sí, algunas de las listas, algunas de las funciones o de las tareas que podemos realizar con una de estas listas serían las siguientes. ¿Sí? La primera sería limitar el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Sí, a nosotros crear una lista que bloquee, por ejemplo, el tráfico que no necesitamos, ya sea que porque tenemos un puerto que nosotros estamos dedicando a una tarea específica, como puede ser se me ocurre correo, entonces podemos bloquear todos los demás tipos de tráfico. De esta manera, si algún paquete con este tipo de tráfico intenta cruzar por ese puerto, se va a bloquear, lo cual de alguna manera a liberar estos recursos de procesamiento para que la red sea un poquito más eficiente. Sí, nos proporcionan control de flujo. De igual manera, si nosotros estamos mm, permitiendo, bloqueando el tráfico que nosotros necesitamos o no necesitamos, mm, eso nos puede servir también para optimizar nuestra red. ¿Sí? Otra opción, otra ventaja que vamos a obtener es la seguridad, ya que a nosotros bloquear el tráfico innecesario también vamos a estar previniendo ciertos tipos de ataques. ¿Sí? Otra opción sería filtrar el tráfico según su tipo. En este caso, como les comentaba, podemos bloquear ya sea tráfico de web, ya sea a través del puerto, puede ser tráfico FTP, puede ser tráfico UDP y dependiendo de nuestros requerimientos también podemos mm, seleccionar nosotros qué puerto reciba específicamente qué tipo de tráfico. ¿Sí? Podemos inclusive filtrar host directamente, podemos decir que todo el tráfico que venga de tal o cual IP se vaya a permitir y todos los demás no, o se vaya a denegar el tráfico de una red en específico. ¿Sí? Eso también puede ser muy útil. Y por último podemos darles prioridad a determinadas clases de tráfico, ya sea que tenemos una red, por ejemplo, que por un puerto específico solamente va a correr voz, entonces podemos bloquear los demás tipos de tráfico, darle la prioridad por lo tanto a la voz, lo cual puede hacer que sea más eficiente, sobre todo en ese tipo de conexiones que suelen ser muy, muy importante que tengan siempre la máxima prioridad para que de esta manera no se generen cortes o fallas en la calidad del servicio. Sí, aquí para demostrar un poquito el funcionamiento de una lista de control tenemos dos opciones. Sí, podemos aplicarlos tanto en entrada como en la salida. Sí, en la entrada nos puede servir en el caso de que vayamos
a bloquear, por ejemplo, el tráfico de toda una red. Es tan sencillo como en la entrada de ese puerto mm, poner nosotros el, el comando específico y ya ni siquiera va a entrar el tráfico ahí. ¿Sí? De esta manera vamos a, como hemos mencionado en los puntos anteriores, vamos a estar evitándole trabajo extra a nuestro router, ya que no va a estar leyendo los paquetes que no necesita directamente en cuanto lleguen a la interfaz, los va a estar rechazando. Y por otro lado, en las listas de salida, el router sí alcanza a leer los paquetes para determinar, digamos que sí alcanzan a entrar a él y al momento de sacarlos por cada interfaz en específica es cuando va a estar checando si el paquete es válido. Si por ejemplo, si nosotros queremos bloquearle el tráfico a un host en específico de una red, es recomendable que sea en un puerto de salida, porque si lo ponemos en un puerto de entrada podríamos estar bloqueando el tráfico a todos los puertos a todos los puertos, a todos los hosts de la red, ya que desde antes de llegar al router se va a estar bloqueando. ¿Sí? A diferencia de que en una de salida va a poder llegar a los demás puertos que no tengan ningún tipo de lista de control asignada. ¿Sí? Por eso es importante no solo los comandos, sino en qué sentido de la interfaz se va a poner, si es entrada o si es salida. ¿Sí? En cuanto a los tipos de listas de control, existen dos tipos. El primero sería las ACL estándar. Estas nos permiten o denegar paquetes basados únicamente en la dirección IP. ¿Sí? Como vemos aquí en el ejemplo que tenemos aquí, vemos como estamos diciendo que esta lista de acceso que estamos creando aquí con el número 10 está permitiendo todo el tráfico de esta red. ¿Sí? Tenemos aquí una dirección IP que corresponde a la red, que es la 10.0, y una wildcard. ¿Sí? Si recuerdan de los temas anteriores, la wildcard es eh, el gateway a la inversa. ¿Sí? Y por otro lado, las ACL extendidas son un poquito más específicas. Estas permiten o deniegan paquetes basados en la dirección IPv4 de origen y la dirección de destino. El tipo de protocolo, los puertos, origen, destino y más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que esta lista de acceso con el número 100, aquí es muy importante el número porque, como vamos a ver un poquito más adelante, la forma de nosotros identificar una lista estándar de una extendida sería por el número, ya que hay rangos de números que ya están predefinidos en los dispositivos de Cisco que corresponden a las redes estándar, a las listas estándar y rangos que pertenecen a las listas extendidas. ¿Sí? Eh, Aquí por ejemplo del 1 a la 99 suelen ser para estándar, o más bien son siempre para estándar, y de la 100 en adelante, ahorita vamos a ver hasta qué número, son para las extendidas. Sí, esta es la única forma en la que nosotros vamos a ver qué tipo de lista tenemos. Sí, ya que el comando para crearlas es el mismo, solo que aceptan diferentes parámetros, como vemos aquí. Hasta este punto es igual. Tenemos el comando para crearla, tenemos el número que la identifica y qué es lo que va a hacer. En este caso va a permitir el tráfico de tipo TCP a través de la red 192.168.10.0 con esta wildcard, y aquí estamos diciendo que va a permitir todo el tráfico que equivalga a www. Sí, www en este caso es equivalente, por ejemplo, al puerto 80, que es el puerto a través del cual pasa el tráfico web. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este comando le está diciendo, digamos que en palabras normales, que la lista 100 va a permitir todo el tráfico web a través de esta red. Ok, y ahora vamos a ahondar un poquito más en la estructura, en
en la sintaxis de cómo se crea una lista estándar numerada. ¿Sí? Porque también dentro de las listas estándar existen dos opciones que podemos hacer. Una es la numerada y otra es la nombrada. ¿Sí? En este caso vemos la numerada, vemos los principales parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos la primera palabra que nos dice access list, es el comando con el cual iniciamos la creación de la lista. Aquí vamos a poner el número de la lista de acceso, y que en este caso, como les había comentado, el rango de números que corresponde a una estándar es del 1 al 99 y del 1300 al 1999. ¿Sí? En cuanto nosotros asignemos cualquiera de los números que pertenezcan aquí, se va a crear una lista estándar. ¿Sí? Aquí tenemos varias opciones. Después de eso tenemos el comando deny, que nos sirve para denegar todo el acceso, y el comando permit, que va a permitir todo el acceso que cumpla o no con las condiciones. Sí, por otro lado tenemos el comando remark, es el que nos va a servir para poner comentarios. Sí, con esto podemos agregar a través por ejemplo, la sintaxis access list, el número, y luego le ponemos remark. Todo lo que escribamos después de remark va a ser solo texto que nos va a servir para control o para información. ¿Sí? En caso de que nosotros queramos ponerle, por ejemplo, cuál es el objetivo de esa lista o alguna característica que a nosotros nos sirva después para identificarla o para tener un mejor control. ¿Sí? Después de eso se pone el origen, que sería la red desde la cual se va a estar revisando ese formato, ese tráfico, perdón. Y la wildcard, sí, en este caso la traduce como comodín, pero lo podemos identificar como wildcard. Y pues por último tenemos pues de manera opcional podemos agregar un mensaje informativo dentro de nuestra wildcard. Sí, pero a grandes rasgos los puntos más importantes son el comando access list, que es el que nos va a permitir crearla, el número, que es el que nos va a permitir identificarla, eh, el parámetro que nos va a permitir darle una orden, ya sea de negar o permitir, y ya los datos que corresponden a nuestra red, que sería la dirección de origen y la wildcard que le corresponda. Y con esto, si se fijan, es muy sencillo crearlas, y ya es donde se va poniendo más complejo, es cuando vamos agregando muchas líneas que van a ir generando muchas condiciones. Y la otra opción que tenemos dentro de las listas estándar son las nombradas. ¿Sí? Solo cambia un poquito la forma de crearlas. En este caso, para crearla, una lista estándar nombrada, utilizamos el comando ipaccess-list standard. ¿Sí? Lo único que vamos a agregar es la palabra estándar después del comando access list, y posteriormente nos va a permitir ponerle un nombre. Si el nombre también nos puede ayudar a tener un mejor control. En este caso, si por ejemplo nosotros le ponemos, como en el ejemplo aquí, el nombre es no access, pero pues nosotros ya lo podemos poner pues inclusive en español, como si nuestra lista sirve para denegar el tráfico web, podemos ponerle al nombre, por ejemplo, de no web, algo por el estilo, algo que nos sirva a nosotros para identificarlo. Sí, y no es necesario que los nombres de las ACL comiencen con mayúscula, pero va a destacarse cuando se observa el resultado del show running conflict. Sí, aquí es más que nada un consejo de buenas prácticas al momento de crear ACL, es poner los nombres en mayúsculas siempre, ya que como todos los resultados que nos arroja un show normalmente, que son los comandos que nosotros vamos a utilizar para monitorear posteriormente nuestras configuraciones, el usarlo siempre en mayúscula va a hacer que no se confunda entre todas las líneas de resultados del comando show, y esto nos lo va a hacer un poquito más cómodo de identificar.
¿sí? Y el siguiente punto sería el de la aplicación, ¿sí? Entonces, ya una vez que las creamos, aún no están haciendo su trabajo, ¿sí? Porque las listas de control deben estar siempre vinculadas a una interfaz. Y para esto lo que tenemos que hacer es primero entrar a la interfaz utilizando el comando de siempre, que sería, por ejemplo, interface G0 diagonal 0 para entrar a la interfaz Gigabit Ethernet 0 diagonal 0. Y una vez estando ahí vamos a utilizar este comando, que es IP access group. Vamos a poner el nombre o número. En este caso, por ejemplo, podría ser la 10, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, o aquí la de no access. Sí, esto es donde nosotros vamos a establecer. Y por último vamos a agregar el parámetro in o out según corresponda. Int va a indicar que es para el tráfico de entrada y out indica que es para el tráfico de salida. Sí, aquí es importante tanto esto, definir si el tráfico va a ser de entrada o salida, como definir en qué interfaz se va a conectar. Por ejemplo, donde tenemos redes con varios routers conectados, también importa si la conectamos tanto en el router 1 como en el router 2, ya que va a depender de eso si el router va a leer los paquetes o los va a rechazar antes de tener que leerlos. Sí, por ejemplo, otra opción que tenemos es la de la configuración de las ACL. Aquí tenemos un ejemplo de esta que nos permite que todo el tráfico que venga desde el host 192.168.10.10 y todos los hosts de la interfaz de salida de red 192.168.20.0 a través de la interfaz serial 0, diagonal 1, diagonal 0 en el router R1. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, revisamos línea por línea. Esta nos sirve para crear una lista con el número 10. Aquí están utilizando el comando remark para agregar una observación. ¿Sí? En este caso están diciendo que esta lista de control permite solamente al host 198.10.10 hacia internet. ¿Sí? De esta manera, aquí solamente estamos poniendo una descripción, como les había comentado, no afecta en nada la configuración. Y posteriormente ya, si entramos a agregar como tal los parámetros, que en este caso estamos permitiendo al host 192.168.10.10. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, utilizamos el comando show para ver nuestra configuración, específicamente con el comando show access list, que este nos va a mostrar todas las listas de control que hemos creado, y aquí vemos en el resultado que ya nos muestra correctamente creada nuestra lista. Sí, si continuamos aquí abajo vemos que tenemos este mismo caso, pero en este caso nos sirve para permitir a todos los hosts de la LAN 1, ¿sí? No solamente a uno. Si se fijan, hay una diferencia aquí. Aquí estamos utilizando una dirección que corresponde a un host, mientras que aquí estamos utilizando una dirección que corresponde a una red. Por lo tanto, los parámetros que se especifiquen dentro de esta lista de control van a aplicar a todos los hosts que pertenezcan a la red y no solamente a uno, como en el caso anterior. ¿Sí? Aquí vemos otra vez el comando show y aquí ya nos muestra las dos listas creadas previamente. ¿Sí? Así podemos nosotros comprobar que todo se vaya agregando de manera correcta. Si se fijan, algo también importante es que en el caso de que la lista vaya aplicada solamente a un host, es necesario solamente poner la dirección del host, mientras que si lo vamos a hacer para una red completa, tenemos que agregar la wildcard. Sí, por último, aquí vemos cómo ya en la práctica cómo es que estamos aplicando dicha lista de control a una interfaz. Y en este caso estamos entrando con el comando interface, seleccionando el tipo de interfaz, que es una serial, y el número que la identifica, que es el 0, diagonal 1, diagonal 0.
Luego ya entramos ya estando dentro del modo de configuración de esta interfaz en específico, vamos a agregar el comando IP Access Group, vamos a poner el número de la lista y el sentido en el cual se va a aplicar, que en este caso es de salida. Posteriormente aplicamos el comando END, este simplemente es para salir de la configuración, y ya con eso pues lo normal sería después de eso guardar los cambios y ya quedaría configurada correctamente nuestra lista de control. ¿Sí? Aquí vemos por ejemplo algunos ejemplos de los comandos show, que estos son los que nos permiten a nosotros, como les había comentado, revisar cómo es que se hizo alguna configuración en caso de que tengamos alguna duda de en qué punto nos quedamos o si quedaron guardadas correctamente nuestras configuraciones. Por ejemplo, aquí estamos usando el comando show run con el filtro section access list, y de esta manera nos está mostrando cuáles son las listas de accesos que están activas dentro de nuestro router. ¿Sí? En este caso todo esto de aquí es la misma lista de acceso, que es la 10, pero tiene diferentes parámetros. ¿Sí? Como les había comentado, puede tener varios de ellos y normalmente se van a ejecutar en este orden. ¿Sí? De entrada, de manera que si nosotros aquí denegamos un tipo de tráfico, ya no podemos permitirlo más adelante, porque las de arriba son las que siempre van a tomar la prioridad. ¿Sí? Para que tomen en cuenta eso. Y otro punto importante es que si nosotros no le estamos diciendo al final de una lista que vamos a permitir el resto del tráfico, en cada lista de acceso viene implícito al final de cada una de la misma una denegación, que sería el equivalente a un deny all. ¿Sí? En este caso, al final de cada lista de control en la que nosotros no pongamos un permit all, que sería para permitir todo el tráfico que no estemos bloqueando en las listas anteriores, nuestra lista lo estaría bloqueando por defecto. Por eso sí hay que tener mucho cuidado de casi siempre al final nosotros de manera manual escribir tanto el deny all como el deny como el permit all, que nos va a permitir a nosotros tener siempre ese control y no bloquear por accidente configuraciones o tráfico que no tengamos nosotros contemplado. ¿Sí? Aquí vemos otro ejemplo de comando show, que este ya es para ver específicamente en una interfaz, como aquí lo vemos, show IP. Aquí seleccionamos la interfaz serial y le decimos que lo que queremos ver son las listas de acceso. Y aquí abajo vemos cómo los resultados que nos está dando el uso de este comando. Nos está diciendo, primero nos especifica que no hay una lista común asignada, sino que la lista que hay es una lista específicamente que es la outgoing, o sea, una lista de salida, con el número 10 es la que está configurada. ¿Sí? Luego nos muestra que de igual manera de entrada no hay ninguna configurada, ni como común, ni específicamente. ¿Sí? En este caso vemos aquí marcado de otro color cuál es la lista de control que está asignada a nuestra interfaz. ¿Sí? Y el siguiente punto sería, una vez que las creamos, también podemos modificar nuestras listas, ya sea para agregar o eliminar alguna línea en específico o para crear líneas intermedias que modifiquen el comportamiento general de nuestra lista de acceso. ¿Sí? En este caso, después de configurar una ACL, es posible que la modificarse. Las ACL con varias ACE, las ACE se refiere a las líneas específicas, pueden ser complejas de configurar. A veces el ACE configurado no produce los comportamientos esperados. ¿Sí? Y existen dos métodos para realizarlo. Uno sería utilizando un editor de texto. ¿Esto cómo sería? Pues simplemente el código que nosotros usamos para crear nuestra lista originalmente, lo pegamos en un bloc de notas, modificamos las líneas que queramos, borramos la lista de control que creamos y pegamos el texto para que se vuelva a crear ya con las modificaciones. ¿Sí? Esta es una forma muy cómoda de hacerlo, ya que podemos estar guardando nosotros en
documentos de texto, todas las configuraciones que hacemos y posteriormente nada más le agregamos lo que necesitamos, borramos y volvemos a aplicar, ¿sí? De manera muy sencilla. O la siguiente sería por medio de los números de secuencia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, a ver, aquí tengo creo que un ejemplo. Aquí miren, si se fijan, al nosotros ver, utilizar el comando show access list, vemos la lista que tenemos aquí y vemos las líneas que tiene cada una. ¿Sí? Aquí tenemos la lista 1, tiene, si se fijan, un 10 aquí y un 20. ¿Sí? Esto se refiere al número de líneas. Cada una de ellas tiene un número y, como les había comentado, ese número es el que representa la prioridad o el orden en el cual se va a ejecutar cada línea. Y es muy importante porque si una línea, por ejemplo, aquí estamos denegando todo el tráfico de esta dirección, más adelante no podemos permitir nada de esa dirección ya que lo bloqueamos con anterioridad. ¿Sí? Por eso es muy importante que revisemos el orden para que no vaya a ser que alguna de nuestros parámetros anteriores anule los posteriores y de esta manera perdamos el acceso al tráfico que no teníamos contemplado. Sí, igual volvemos aquí a explicar un poquito los métodos que tenemos. El primero sería por medio de un editor de texto y aquí nos dice que las ACL con varias ACE deben crearse en un editor de texto. Esto permite crear o editar la ACL luego de pegarla en la interfaz del router. También simplifica las tareas para editar y corregir una ACL. Sí, este método es muy recomendado porque nos permite guardar toda la información, todos los comandos dentro de archivos de texto separados y nosotros podemos estarlos modificando y consultando de una manera muy cómoda. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es copiar la información, copiar los comandos con los que se creó, luego editarlos dentro del editor de texto, luego tenemos que utilizar el comando que vemos aquí abajo, que sería el de no access list, y vamos a agregar el número de la lista de acceso que queremos modificar para de esta manera borrarla por completo y luego vamos a pegar otra vez el texto y se va a volver a crear ya con las modificaciones que hayamos hecho. ¿Sí? Y la otra opción sería a través de los números. Por ejemplo, si nosotros al crear por defecto Cisco, si nosotros vamos agregando simplemente líneas dentro de nuestra línea, de nuestra lista de control, normalmente los va a agregar en múltiplos de 10, porque como lo vemos aquí, al crearlas, una se creó con el número 10 y otra con el número 20. De esta manera, si nosotros consultamos a través del comando show, como vemos aquí, vamos a ver el orden que tienen nuestras líneas y de esta manera, si nosotros queremos agregar un comando específico dentro de estas líneas, vamos a hacer lo mismo que hicimos de borrar un comando, solo que en este caso en lugar de borrar la lista completa vamos a borrar la línea específica. Si por ejemplo aquí vemos cómo lo hace, entramos primero a la configuración de la lista, simplemente vamos a escribir el mismo comando con el que la creamos, que es IP access list estándar y el número de la lista. Luego ya nosotros sabiendo cuál es la línea que queremos borrar, en este caso es la 10, vamos a poner simplemente el comando no, que como ustedes saben es el comando que sirve para borrar las instrucciones de Cisco, y luego vamos a escribir otra vez el número de línea que vamos a estar corrigiendo. ¿Sí? Otra opción que tenemos es que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la línea 10 y la línea 20, que como les comentaba es la forma en la que se crean por defecto dentro de Cisco, se hacen en múltiplos de 10. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer más que una modificación, una adición a esos parámetros, pero debe quedar en algún punto específico de nuestra lista, podemos por ejemplo aquí agregar de esta manera, pero agregarla con el número 15 por ejemplo, y con esto ya nuestra lista va a agregar la línea aquí en un punto intermedio
y cualquiera que sea el parámetro que le agreguemos se va a ejecutar antes de llegar a la línea, por ejemplo, a la línea 20 o cualquiera posterior. Sí, estas son algunas de las opciones que tenemos para modificar las listas de control. Sí, y de igual manera lo podemos hacer con las que son nombradas. Sí, en el caso anterior estamos viendo las numeradas. Si se fijan, aquí tenemos que es la lista con el número 1. Y en este caso tenemos la lista con el número, con el nombre no access. Sí, pero el proceso fuera de que tenemos que agregar el nombre en lugar del número sería prácticamente el mismo. Podemos utilizarlo tanto a través de editor de texto, copiando y modificando para después pegar los comandos corregidos, o a través de las líneas. Sí, por ejemplo, aquí vemos lo que yo les comentaba. Si queremos agregar una línea intermedia, lo podemos hacer agregándola con un número que esté entre el rango de las líneas que tenemos previamente configuradas. Sí, por ejemplo, la 15 va a ejecutarse entre la 10 y la 20 normalmente. Sí, y en el siguiente caso que tenemos sería el de la configuración de las listas de control de acceso, pero extendidas. ¿Sí? En los casos anteriores vimos las estándar, tanto numeradas como nombradas, y en este caso vamos a ver las extendidas, que son listas de control más complejas, pero también más específicas. Sí, en estas no solo vamos a bloquear simplemente todo el tráfico, sino que vamos a elegir qué tipo de tráfico vamos a estar bloqueando. Y como ven, al inicio de la presentación les comentaba que los números que correspondían a las listas de acceso estándar eran del 1 al 99 y del 1300 al 1999. De igual manera, para las listas extendidas hay otros rangos establecidos, que serían del 100 a 199 y del 2000 al 2699. ¿Sí? Si nosotros generamos cualquier lista de control de acceso con alguno de estos números que se encuentre dentro de estos rangos, se va a crear una lista extendida. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vemos si nosotros dentro del dispositivo de Cisco teclamos el comando accessList y el signo de interrogación, que como recordaron nos sirve para ver qué parámetros son válidos dentro de ese comando, nos muestra los posibles números. Sí, aquí nos está diciendo que del 1 al 99 va a ser una lista estándar, del 100 al 199 va a ser extendida. Igual nos dice que del 1100 al 1199 son acceso a direcciones MAC, y vemos aquí varias opciones. Sí, en este caso las que nos interesan son las estándar, que son las que ya vimos, y las extendidas, ¿sí? Que son las que vamos a ver a continuación. Sí, las ACL extendidas proporcionan un mayor rango de control. Pueden filtrar por dirección de origen, dirección de destino, protocolo, es decir, aquí nos muestra algunos ejemplos de protocolos. Pueden ser el protocolo IP, el protocolo TCP, el protocolo UDP o ICMP, entre otros, o puede ser directamente por el número de puertos. Sí, las ACL extendidas se pueden crear como numeradas o numeradas nombradas, ¿sí? O sea que la misma lógica de las anteriores, que podían ser identificadas tanto por número como por nombre, aplica en las extendidas, ¿sí? Aquí nos muestra, por ejemplo, algunos de los protocolos que podemos estar bloqueando, ¿sí? Los protocolos se refieren a el tipo de tráfico que vamos a estar filtrando. En este caso, entre los más comunes tenemos, por ejemplo, el ICMP, el IP y el TCP o UDP. Sí, y además de eso podemos agregar ya al final de la instrucción también el tipo de tráfico específicamente. Sí, además del protocolo pueden ser tipos específicos de tráfico. Sí, por ejemplo tenemos
FTP, que corresponde a la transferencia de archivos. Aquí hay algunos ejemplos de correo. Por ejemplo, podemos usar POP3 o SMTP, que ambos son de correo. Telnet, por ejemplo, que como recordarán es el que nos permite realizar las configuraciones dentro de los dispositivos Cisco de manera remota. O www, que en este caso es para tráfico web. ¿Sí? En todos los casos podemos usar tanto el nombre del protocolo como el número del puerto. ¿Sí? En este caso FTP se transfiere a través del puerto 20 o 21, como vemos aquí. SMTP es a través del puerto 25, también podemos poner el número 25, o www lo podemos reemplazar con el número 80. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que esto se escribiría. Ya en la práctica sería el mismo comando access list, solamente que vamos a utilizar un número que esté dentro del rango de las extendidas, que en este caso es el 100. Vamos a decirle que va a permitir todo el tráfico del protocolo TCP/IP que venga desde cualquier red con cualquier dirección wildcard equivalente a www. ¿Sí? En este caso estamos diciendo que vamos a permitir todo el tráfico TCP de internet, ¿sí? Que en este caso es el protocolo www, ¿sí? O como aquí nos comenta, el www equivale a el puerto 80, así que si nosotros en lugar de escribir www escribiéramos 80, también haría exactamente lo mismo, ¿sí? Que de hecho es el ejemplo que tenemos aquí abajo. Y como vemos aquí abajo nos dice que la configuración del número de puerto es necesaria cuando el protocolo no aparece con un nombre específico. ¿Sí? Hay algunos protocolos aquí que no están contemplados simplemente dentro de Cisco, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el puerto específico. ¿Sí? Por ejemplo, el protocolo 443 que sirve para el HTTPS, sí lo tendríamos que especificar con el número de puerto, ya que no podemos poner HTTPS directamente en el comando. Y esto es solo para algunos casos. Y aquí vemos también el ejemplo de cómo es que se configura la lista de control extendida ya en la interfaz. Y esto es para aplicarla. Si la creamos de igual manera, utilizando el comando access list, utilizando el número que corresponda a una extendida, agregamos todos los comandos de lo que nosotros queremos que haga y el proceso es prácticamente el mismo. ¿Sí? Vamos a entrar a la interfaz, que en este caso es la gigabit 0 diagonal 0 diagonal 0, y ya dentro de ella vamos a utilizar el comando IP access group. Vamos a utilizar el número de la lista que creamos, que en este caso es la 110, como vemos aquí, y vamos a elegir también el sentido en el que se va a aplicar, que en este caso es entrada y igual puede ser de salida. Sí, ya a partir de aquí prácticamente todo lo que vimos anteriormente, tanto en la aplicación a la interfaz como en la modificación, es igual. ¿Sí? De igual manera podemos utilizarlo a modificarlas a través de los números de las líneas o a través de el editor de texto. ¿Sí? Por medio de un bloc de notas podemos copiar los comandos, modificarlos, borrar la lista y volver a pegarlos para crearla de nuevo con algún nuevo parámetro que queramos agregar. ¿Sí? Este tema está cortito, es muy útil, igual vamos a ver una práctica posiblemente más adelante, pero en cuanto a los conceptos y los comandos, esto sería prácticamente todo. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar a través de comentarios o mensajes en el chat.